Ahorita les voy a contar un poquito antes del video, en donde se van a identificar, muchachos. Uno de los objetivos también principalmente es que se puedan identificar con el artista y que en algún momento, si les interesa su vida y obra, puedan seguir los pasos o tomar alguna referencia en base a este artista para que en algún momento lo puedas tomar de ejemplo, vaya. Dice, ¿usted leyó Tangirl? Fíjate que no, pero sí lo he visto. Me gustan más los dibujos, me gusta más la ilustración. Ahí, ahorita que me pregunta Nancy, por ejemplo, Jamie Hewlett tiene una popularidad muy grande en cuanto a que sus ilustraciones han formado parte de diferentes cómics. Vamos a colocar, por favor, únicamente, o bueno, de hecho sí lo vamos a dibujar todo, ¿eh? Sí lo vamos a dibujar todo, es un trazo muy sencillito, pero vamos a intentar hacerlo. No sé si alcanzan a ver en la imagen de la derecha, todo el boceto. Alcanzan a ver todo el bocetito que está ligeramente como que borradito. Miren, aquí hay una línea central, no sé si la ven, aquí por debajo, y que está como que medio borrosilla, ¿no? Y la línea de los ojos, mira, también aquí hay una central y tiene una curvita así, no sé si logran ver aquí en el rabillo del ojo, y luego por el centro, y luego aquí hacia la izquierda, y tiene un montón de líneas guía. Miren, por acá, aquí corrigió, por ejemplo. Bien, déjenme acercar un poquito más a este. Aquí hay una corrección. Aquí hay una corrección donde estaba este pequeño listoncito más abajo, lo subió con trazos muchísimo más simples. Y observen el trazo del circulito, así como que medio cruzadito, ¿no? Los garabatitos y las líneas muy sencillitas. Los trazos en las líneas de las arruguitas, así bastante concisos a un solo trazo. Pero esas partes de sombras llevan varias líneas. Es muy similar y de hecho me gusta muchísimo el arte de Jamie Hewlett para poner ejemplo de cómo se deben hacer las cosas o cómo la gran mayoría de los artistas deben hacer los dibujos. Círculo principal, por favor, mitad del rostro. Nosotros al menos vamos a descifrar cómo es que se construye cada parte del dibujo. En este, por ejemplo, iniciamos con un boceto, un sketch. En el que sigue vamos a ver también algunos ya ilustrados. Dice, ¿sabía que hoy es el concierto de Gorilas? Oye, fíjate, no sabía en dónde es el concierto de Gorilas el día de hoy, Fara. Yo tengo recuerdos muy bonitos de, de mi pubertad y adolescencia de Gorilas. Es que estaba padrísimo la onda de Gorilas cuando inició. Como tal, un personaje femenino, muchachos, vamos a intentar adaptar la barbilla muy pegadito. Dice en Live Now, creo, dice Farah, ahorita lo voy a checar, pero imagino que más tarde tengas el dato de a qué hora es. Pero no había estado muy actualizado con la actividad de gorilas. Colocamos, por favor, como un boceto femenino. Dice a las 6 en México, dice Fernando. Muy bien. No, pues en una hora, ahorita vamos a terminar temprano, muchachos, a las 6 para ver el concierto de gorilas. Nada, no es cierto. Como tal, un boceto femenino vamos a intentar hacerlo con el volumen de la media luna hacia arriba y hacia atrás. Intenta, por favor, muchachos, esta es una práctica, es adelanto. Vamos a tener el próximo año, van a seguir las clases en línea y vamos a tener muchos ejemplos también, algo muy parecidos a esto, de estudios de diferentes artistas. El estudio de diferentes artistas va de la mano con conocer muchísimas opciones de cómo lo hacen para que te puedas identificar, como ya le mencioné. Línea de los ojos, una ligera curva hacia abajo, por favor, a la mitad del círculo. Una ligerita curva. No importa que no salga exacto, ¿eh? Lo que me interesa es que logres ver que la gran mayoría de las veces de los dibujos que hemos hecho en anteriores clases es muy similar a cómo lo hacen los grandes artistas.
mi gran objetivo de enseñarles a ustedes es que puedan conocer y dominar la base de la que también muchísimos grandes artistas dominan el concepto del boceto y su estilo, en general el arte que predica, ¿no? Vamos a colocar, por favor, la separación de los ojitos. Observa la colocación de los ojitos. Aquí se hace una separación de 3 partes. Y la formación de la línea superior en los ojos para la pestaña. Aquí la pueden incluso marcar un poquito más fuerte. Todo queda en sketch. Esto es un sketch en la imagen de la derecha. En varias ocasiones les he platicado que a mí me gusta muchísimo, más que el resultado final de una ilustración, de una animación, de una producción de películas, etcétera. Me gusta muchísimo el detrás de las ideas, el origen de todo el arte. Esto es lo que mucho más disfruto yo de cualquier tipo de producción. Colocamos, por favor, la línea superior de la pestaña del ojo derecho, relleno y dibujando un par de pestañitas hacia la derecha. Ahorita se va a colocar el cabellito por encima. El ojito ligeramente rasgado con el rabillo del ojo hacia arriba y la basecita como una ligera escuadra. Ojos separaditos. Como tal, el estilo, muchachos, es muy punk. Jamie Hewlett, no sé cuántos se lleguen a identificar ahorita que les muestre el video, porque tiene datos muy curiosos. Me gustó mucho ese video porque describe muy bien con datos curiosos sobre la vida de David Hewlett, de Jamie, perdón, de Jamie Hewlett, y que muchos de nosotros tal vez hacemos lo mismo o nos identificamos muchísimo de que, mira, yo también hago lo mismo, o yo también me comporto de la misma manera, o a mí también me interesa lo que a Jamie Hewlett, ¿no? Ahorita en el dibujo vamos a ver ese pequeño video. Dice Alberto que él ya tiene unas bebidas para el concierto un ratito. Muy bien. Colocamos el círculo de la pupila, bueno, del iris y la pupila. Oye, muy buen dato, fíjense, porque a veces se me pasan muchísimas cosas que ahorita me había enterado, pero hace mucho, ni siquiera recordaba ni cuándo era. Unas bebidas energéticas, ándale. Aquí ya tengo la mía. Salud. Rellenamos la parte del iris y la pupila. Como tal, si se fijan, tiene una simpleza bien padre, porque tanto como la pestaña, el iris, la pupila, se simplifica muchísimo. En algunas otras partes no tanto. Y lo crees que está marcado en este artista, muchachos. Vamos a dejar un ojito de separación hacia abajo. Si duplicamos la distancia del ojito hacia abajo para la nariz, marcamos una pequeña línea guía. Esta pequeña línea guía la formamos al ancho de entre lagrimal y lagrimal. Entre lagrimal y lagrimal es el mismo ancho que tiene la naricita. Como tal, muchachos, el Jamie Hewlett tiene un estilo muy, o bueno, dibuja muchísimos gorilas como tal. De hecho, se parecen a él. Ahorita les muestro una foto del artista Jamie Hewlett y van a notar un ligero parecido a todos sus personajes. Mucho de esto, y antes de que les muestre el video, les quiero mencionar, de hecho ya lo hemos descrito en algunas otras clases, en donde la gran mayoría de las veces cuando los artistas crean algunos personajes, mucho, o la gran mayoría de las veces se parecen a ellos mismos. Y tú en algún momento vas a crear una serie de personajes o te interesa desarrollar esa práctica, es casi que inevitable que en algún momento los personajes terminen pareciéndose a ti.
el aspecto de los personajes de gorilas como tal, era porque a él de niño le decían así, ¿no? Le decían cuando era niño era muy travieso, dice, y decían que era como un changuito, ¿no? Como un changuito que nada más estaba haciendo travesuras, entonces su aspecto físico es así flaquillo, muy delgado y con rasgos un poquito, vaya, rígidos o duros, de tal manera que si lo ves parece que está un poco enojado, ¿no? Un poco enojadillo, pero pues es su fisionomía. Entre la nariz y la boca hay más o menos un ojito de separación, un ojito de distancia, donde vamos a colocar la boquita sonriente. Podemos eliminar con nuestro borrador la línea del círculo principal por debajo, que también Jamie Hewlett aquí lo hace para que no se vean esos trazos, simplemente los va aclarando. Va limpiando el boceto, va aclarando esas líneas o eliminándolas en caso de que ya no nos sirvan. Y repito, mucho de ese tipo de clases es que te logres identificar, que logres entender cómo los grandes artistas hacen sus creaciones, sus proyectos. Colocamos la sonrisa que casi llega hasta el ancho total de los ojos, casi. Se detienen un poquito antes, hay un ovalito en la comisura del lado izquierdo y unas pequeñas líneas de arruguitas aquí por encima o alrededor. Hacia el lado derecho, nuevamente la línea de la comisura y marcamos un poquito las líneas. Hacia la barbilla, muchachos, si les quedó muy cortita o les quedó muy larga, hay que ajustar. ¿Cuánta más o menos distancia hay o creen que hay entre la boca y la barbilla? ¿Cuántos ojitos de distancia? ¿Uno, más de uno, menos de uno? ¿Cuánto? Aproximadamente cuánto le ven. Uno y medio más o menos, ¿no? Uno y tres cuartos por ahí. Es antes de dos, pero es más alto. La distancia entre la boca y la barbilla es un poquito mayor a un ojo. Más o menos un ojito quedaría como por aquí, otro ojito como por acá. Es menos de dos ojos, pero más de uno. Entonces aquí si colocamos un ojito de distancia, más o menos en esta altura un ojito, creo que a mí al menos me falta un poquito de distancia hacia abajo. Colocamos un poquito la linecita para poder corregir esa parte. Recuerden que la principal corrección desde el boceto en el sketch. Y de hecho me gustó mucho esta imagen de referencia para poder que ustedes vean esas pequeñas correcciones, esas pequeñas limpiezas del dibujo que hacen que todo pues se vaya colocando correctamente, ¿no? Se vaya afinando el trazo. Independientemente de si quede exacto o no, vamos a intentar encontrar un poquito el estilo de los personajes, la manera en cómo lo hace. En los trazos también me interesa muchísimo que comprendan la forma en cómo lo hace y que ustedes también puedan darse cuenta de, órale, así lo hago yo, o así nos dice el maestro que lo hagamos, porque es, digamos, la forma correcta o en su mayoría el ideal para poder diseñar. Ya después, obviamente, ya tú decides si le metes color en digital, en tradicional o como tú prefieras, pero la base, la gran mayoría de las veces, siempre va a ser la misma. Y hay que dominar. Limpio un poquito las líneas de arribita. Es un dibujo ligeramente sucio en los trazos dobles, triples en algunas partes. Un ojito de distancia hacia arriba, un ojito de distancia hacia arriba, duplicamos la distancia y colocamos en un trazo muy sencillito, porque ahorita vamos a colocar el cabellito por encima. Dibujamos unas líneas paralelas para la ceja. No lo rellenemos todavía, por favor, porque vamos a colocar el cabello por encima y lo que quede en huequito o en el espacio, ahí es donde vamos a rellenar. Un ojito de distancia hacia la ceja derecha y también aquí colocamos una partecita de la ceja.
Me salió un poco, pero YOLO. Orejitas, por favor, a la altura de los ojos. Miren la línea de los ojos. Es como si la oreja siguiera la línea de los ojos, ya la vieron. Como si la línea en el párpado superior siguiera la línea de los ojos. Esto a lo mejor el artista lo pudo haber marcado para que fuera un poco más sencillo de colocar en la mayoría de las poses. Si sigues la línea de los ojos en la pestaña superior hacia afuera, te lleva a el borde de la orejita. Hay una ligera separación porque aquí se atraviesa un mechoncito, entonces le damos una pequeña linecita de separación. Y después de esa linecita dibujamos la orejita. Me acerco a este detalle para que vean las orejitas. La forma en que las dibuja. Tiene una figurita así triangular o de hoja. Tiene dos arquitos aquí. Eso es mágico. No siempre se hacen las orejitas igual en todos los personajes. La idea es que poco a poco vayan encontrando una manera de usar las cosas, que se vayan familiarizando con su propio estilo, que básicamente el estilo es fielmente la manera en cómo tú lo haces, la manera en cómo a ti de conexión, y por eso no ofrecimos la clase, pero ahorita si se escucha algo raro o se ve algo raro, pues ahí me indican, por favor. Ahorita Carlos ya me dijo, espero que ya no, pero a ver si nos siguen los problemillas. Tuvimos que hacer magia para poder conectarnos ahorita en la tarde. Colocamos la otra orejita del lado derecho. Fíjate que recapitulando, como nada más como unas 2 o 3 veces nos ha pasado algo como esto. O bueno, no, yo creo como unas 5 veces más o menos. Unas fueron problemas de Zoom, otras fueron problemas del internet cuando regresaron todos a la escuela. Y saturó bien feo todo el internet. Todos andaban conectados. Y una vez un camión se llevó unos cables de no sé en qué calle por aquí y se llevaron varios cables de internet y tuvimos que robarnos el del vecino. Digo, pedirlo prestado. Nada, no es cierto. No, pero sí, otro internet, tuvimos que conseguir otro internet porque que pasó un camión y se llevó varios cables y lo arreglaron como hasta dentro de 3 días. Pero mientras teníamos el del vecino. No, no es cierto, no era del vecino. Se ve bien raro, así como parece elfo. Parece primilla de Legolas. Es el primo, una prima de Legolas y un tío de Gollum se casaron y salió este personaje. Colocamos el volumen del cabello, por favor, pero bueno, ya aquí colocamos primero el círculo principal, ¿no? Como tal, un boceto femenino, se le agrega primero el volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás, una media luna que aumenta el volumen del cabello primero para generar este aspecto un poquito más abultadito, más femenino. Cuello también siempre va a ser parte de la cabeza. Y encima del cuello, primero sobre la frente, por favor, de izquierda a derecha, comenzando con la patillita. Aquí empezamos a hacer todos los piquitos. De izquierda a derecha. Aquí, por ejemplo, unos aquí en el costado.
Olvídate del delineado bonito, ya viste, bueno, estás viendo el dibujo de referencia y es la manera en cómo se comienzan los dibujos, la creación de los personajes como tal. Hay uno aquí sobre el ojo que me faltó dejarle un poquito vacío. Con el borrador podemos limpiar un poquito las zonas donde se coloca por encima tanto de la ceja como del ojito. Y trata de hacer un solo trazo y terminarlo en punta. Recuerdan que siempre cuando les explico eh, cómo dibujar cabellos, se dibujan por mechones, por pares, que terminan en puntita. Aquí es un ejemplo muy clarito de cómo esos mechoncitos con líneas pares se deben de dibujar. Jamie Hewlett inició, fíjense, con un estilo muy marcado del cómic. A él, como a muchos de nosotros, me imagino que a muchos de ustedes también les gustan los dibujos de cómics. Él inició con ese gusto y poco a poco fue desarrollando su práctica. Incluso hay una parte en su historia donde dicen que cuando salió la Guerra de las Galaxias, él hizo su propio cómic. Él hizo su propio cómic de la Guerra de las Galaxias con un estilo para él, ¿no? Un estilo de él muy, muy marcado. Y cuando MTV estaba en su apogeo, en su versión más chida, decían él y su amigo Damon, decían, oye, pues nosotros también podemos hacer algo como eso, ¿no? O podemos hacer algo mucho mejor. Entonces, mientras ambos eran músicos, también Jamie Hewlett dijo, oye, pues yo puedo hacer todo el arte, ¿no? Y empezó a trabajar también, claro que mucho después, ¿no? Gorillaz nace mucho después de que Jamie Hewlett ya era o ya hacía proyectos de dibujo, de ilustración en general, y pues como tal, un artista muy completo lo combinó y se unieron a todo el boom de Gorillaz. Vamos a colocar todo el cabellito nuevamente de izquierda a derecha, pero rodeando todo por atrás, todos los piquitos. Trato de soltar el trazo en una sola intención. No busques repasar una línea, a menos de que te haya quedado incompleta, pues bueno, ya la repasas para completarla, pero de entrada, en una sola intención, en un solo trazo, tratar de hacer cada linecita en el cabello. Bien definida, ¿eh? No, no nada más así hagas cabellitos así sin sentido. No importa que le quede más largo, más cortito, pero que tenga una figura bien hecha. Con esto basta para poder entender cómo se fue diseñado el personaje como tal. Como tal, mencionó, tiene un estilo muy comiquero. Levante la mano a los que les gustan los personajes de cómic. A los personajes de cómic, del cómic americano, digámoslo así. Porque hay un estilo más marcado también del manga, por ejemplo. Y el manga es lo mismo, pero japonés. Que tiene un estilo un tanto similar por el enfoque de la tinta, pero los trazos son muy marcaditos. Entonces, muchos de nosotros, tanto Jamie Hewlett también tiene un gusto muy importante sobre el cómic y de ahí nace su interés también de seguir dibujando, ¿no? Fíjense que Jamie Hewlett es uno de los artistas, como muchísimos, hay otros también, que sin ser un producto de la farándula, por así decirlo, logró convencer a mucho público, incluso a su propia familia. Logró convencer a su público, a mucha parte de la familia que, como en la gran mayoría de las veces, les dicen, oye, pues
no vas a vivir del dibujo, ¿no? No vas a vivir de tus ilustraciones así, sencillas, o sea, en ningún momento vas a encontrar trabajo de eso, ¿no? Y pues Jamie Hewlett es de los pocos o muchos artistas o dentro de los artistas que se han dedicado desde muy pequeñitos y que lograron demostrar que sí se puede vivir de eso, ¿no? Tienes que ser muy bueno, eso sí. Tienes que ser muy bueno para poder destacar. En aquel cabellito lo hice más grande, más abultado. ¿Cómo te haya quedado a ti? Ahorita me lo muestras el dibujo, pero independientemente si quede igual o no, los trazos o la manera de hacerlo es lo que importa. Ya que tenemos el cabellito, completamos el relleno de las cejas. Detrás de los mechoncitos triangulares sobre la frente, tratamos de colocar, por favor, el rellenito más oscuro sobre la ceja. Y si observan, no tiene sombras. En un sketch muy sencillito no hay sombras. Solamente son muchas marcas de las líneas guía. Nos vamos hacia la parte del cuerpo, debajo del cuellito. Aquí hay unas líneas marcadas del músculo. ¿Recuerdan cómo se llama? Estas lineecitas que marcan la V en el músculo del cuello. El esternocleidomastoideo. Y se dibuja. El cuellito de la blusa, una V hacia el lado derecho, marcando, trata de marcar claramente, por favor, con una o dos líneas, delinear muy bien el margen de la ropa para que no se nos pierda y que no se vean así como que los trazos todos amontonadillos. Trata de diferenciarlos un poco. Hay dos botoncitos aquí en la zona del cuello. Está un tanto incompleta la imagen, pero vamos a intentar completarla al menos hasta el codo nosotros. Aquí bien pegadita al cuello, muchachos. No sé si logran observar, miren, aquí muy poquito se alcanza a ver el óvalo que está aquí marcadito. Miren, aquí está el ovalito. Si logran verlo por aquí, que está eliminado. Está clarito, por aquí hay un trazo más marcado y luego por aquí debajo. Este bocetito que se limpia antes de comenzar a delinear, aquí se alcanza a ver marcadito. En toda esta partecita baja tiene esta posición. De ahí hacia abajo hay otras líneas que aquí se van marcando también hasta el codo. Hay otras líneas que ya se eliminaron, otras más que tienen aquí el trazo en la base. Dibujamos un ovalito largo hacia el codo. La manera correcta de poder hacerlo con figuras simétricas desde el inicio. Círculo para el codito. Levanta la mano los que ya sienten que tienen un estilo para dibujar. Los que ya sienten que tienen un estilo para dibujar, o los que dicen, no, pues es que más o menos me sale como que de la misma manera siempre, ¿no? A lo mejor siempre le salen con ojos muy grandes, a lo mejor siempre le salen con ojos muy chiquitos, con ojos rasgados, con cabello picudo, eh, o con mucho realismo, o no sé, pero sienten como que ya tienen un estilo muy marcado. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hacer los trazos con muchísima textura. Los bocetos a mí me gusta mucho hacerlo con textura, con muchos trazos revueltos, que se note el trabajo del sketch. Aquí colocamos el ovalito muy pegadito al codo y hacia la muñeca, líneas un tanto paralelas. Y vamos a intentar colocar una pequeña marcación de donde termina la manga y donde está la siluetita de la bastillita. Ahí tiene un sí, pero ahorita se lo agregamos.
Y lo que me interesa mucho son las manos. Lo que me interesa muchísimo son las manos porque hay diferentes estudios. Ahorita en el siguiente les quiero mostrar una imagen donde se muestran la forma en que dibujan las manos y aquí vamos a aprovechar este para que está muy completo, tanto el rostro, cabello, cuerpo, la ropa, las manos, que es lo principal. Colocamos la basecita de la mano, si lo hacemos en un volumen 3D, con un enfoque con un pequeño trazo de volumen en la cajita de la mano, tendría esta posición, trazos claritos. Esta sería la posición para la palma de la mano. Intentemos, como mencioné al inicio, intentemos descifrar la manera en cómo el artista hace las cosas, que muy poquito se alcanza a ver el boceto ahí que eliminó, pero como la práctica anterior, o bueno, de clases anteriores, digamos, que se va repitiendo mucho el proceso lo utilizamos aquí, nos damos cuenta de esto, precisamente, de que ahora, así como lo hacemos en la clase, así lo hace Jamie Hewlett y o muchos otros artistas. Vamos por el camino correcto. Comenzamos, por favor, aquí desde el nudillo. ¿Qué formita tiene el nudillo para los dedos? ¿Se alcanzan a ver triangulitos? Esos triangulitos marcan la división entre cada dedito. Dos, tres y en la orillita el cuarto. Tal vez la manera de hacer los nudillos para Jamie Hewlett es en triangulitos o qué tal si en lugar de triangulitos es tal vez un rombo, ¿no? Que en algún momento tal vez a lo mejor hizo bocetitos de rombo y después los eliminó y al momento de delinear solamente se quedó el triangulito por encima. ¿Qué tal si esa es la manera de hacerlo? Puede ser. Dedito tiene las tres falanges como tal, los 5 dedos enteros, pero si observas tiene una marcación más pronunciada en la articulación. De aquí del primer nudillo, intentemos por favor colocarlo con un poquito de volumen. Primera falange con cilindros. Segunda falange y tercera falange. Observa que la tercera falange o la punta de los dedos es más larga. Primero el dedo meñique. Vamos a trabajar, por favor, en esta manita el dedo meñique. Esa es la base después de línea. Muy poquito se alcanza a ver, incluso a veces lo dibuja directo, como muchos artistas, y ayer precisamente le explicaba que muchas veces visualizas el boceto. Ya no dibujas tanto, pero visualizas la manera geométrica de inicio. Comenzamos a delinear de aquí por la parte superior primero y tiene dos líneas, es como si fuera un paréntesis, curvita hacia adentro de los dedos flacos y marcamos articulación con un paréntesis hacia arribita en la uña. Recuerden que esto siempre se va a marcar muchísimo para saber que se trata de la parte externa de la mano o del dedo. Y se muestran las pancitas. Hay tres pancitas debajo del dedo en forma triangular. En general los personajes se consideran muy libres de trazos, bueno, perdón, de trazos libres en donde el concepto no es tan realista. Delineamos hacia la muñeca. Los siguientes dedos, por favor, también, si lo colocamos en un cilindro, sería la primera falange, segunda falange y la punta del dedo. Voy a limpiar un poquito este cabellito para que me quepa el dedo medio. El dedo medio ligeramente más grande, pero si observas es más ligera, grandecito nada más en la punta. Primera, segunda y la tercera falange mucho más larga. Dedo índice un poquito más cortito, con menos detalle. ¿Por qué le pone menos detalle? ¿Recuerdan cuando les mencioné en alguna clase que entre más lejano un elemento, menos detalle se dibuja? No es que se dibuje más pequeñito el detalle, no. Entre más lejano,
menos detalle. Este dedito índice, como está muy hacia atrás, o bueno, atrás de todos, igual que el pulgar, pierde esa parte de los detalles, si no se vería muy saturado. Y eso hace que genere esa simpleza o esa sutileza en el dibujo. Colocamos el delineado con las líneas en las articulaciones, como una I entre paréntesis, ya mencionábamos, una letra I después de la uña. Y trazos rectos o lineales, muy villanesco, ¿no? Como que son dibujos con personajes traviesos. Es un poquito el concepto de la actitud de los personajes. Son personajes traviesos, malandrillos, ¿no? Ahí están los primeros 4 dedos. Para el dedo pulgar, te fijas, pierde detalle. Como es el que está hasta atrás, aquí colocamos el inicio de la primera falange. Dibujamos como tal la primera falange con una pequeña línea guía, y el dedo pulgar es muy lineal en la parte superior y se forma, en lugar de un ovalito como comúnmente dibujamos un dedo pulgar, en lugar de un óvalo en la punta, aquí hay un trapecio. La articulación muy marcadita y se une hacia la palma de la mano, hacia la parte externa. Un par de linecitas así en zigzag para marcar un poquito las sombras, la línea del huesito. Y Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, para completar el brazo hacia atrás. Muy bien, órale, van bien rápido. Traían ganas de dibujar, chavos. Una frase de Jamie Hewlett que dice también, es de los que dicen, bueno, es que no es frase suya, la utilizan muchos artistas. Y que es una repetición de una frase común también, de un día, no sé si han escuchado la frase de un día sin sonreír es un día perdido. Jamie Hewlett, no lo han escuchado, es un cliché que hasta ¿a poco no tienen una tía ahí de las que manda los piolines en WhatsApp? No, de los que ponen ahí, un día sin sonreír es un día perdido. Jamie Hewlett dice, adaptado a su artista, es un día sin dibujar, es un día perdido. Pero les digo, es una frase que está adaptada, nada más, así lo dice él. Frases célebres de diferentes artistas, y de hecho hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Una de Picasso, por ejemplo, la de la creatividad existe, porque muchos dicen que la creatividad no existe. La inspiración existe, perdón, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, decía Picasso. Van Gogh le decía, oye, pues, te tardas a uno le decían que se tardaba, que realizaba las pinturas muy rápido, y otros le decían que realizaba las pinturas a veces muy lento, y dicen, oye, pues es que yo pinto sin prisa, pero sin pausa. Es otra frase, y son frases que se van adaptando. Y aquí Jamie Hewlett, el de un día sin dibujar es un día perdido, nosotros lo aplicamos mucho, nada más que los domingos no dibujamos. Ahí sí, el domingo yo duermo el sábado y despierto hasta el lunes. No cuento el domingo, porque es un día perdido, no dibujamos el domingo. O bueno, a veces en que sí dibujo, fíjense. Me pongo a hacer otras cosas y sí me pongo a dibujar. Completamos, por favor, el bracito. Delineando muy pegadito a el antebrazo, por ejemplo, primero de la muñeca hacia el antebrazo. Aquí no se alcanza a ver, pero de acuerdo al estilo que hemos realizado en esos ejemplos, desde la cabeza hasta la mano, marcamos un poquito las arruguitas. De hecho, aquí se alcanzan a ver unas.
Primero de la muñeca hacia el codo. Hay una formación de zipper que todo lo vamos a dibujar porque es súper sencillito. Delineando un poquito más. Aquí hay una formación de un zipper. Tiene líneas paralelas. No importa que queden más anchas. No importa que queden más delgaditas. Lo que interesa es que logres hacerlo correctamente. Se unen esas linecitas con la bastillita en la muñeca. El zipper con un trapecio, los orificios. En la parte de arriba se pudiera dibujar como una grequita. Y hacia abajo simplemente son puros recuadritos. Un trazo muy ligerito aquí por el centro. Y adaptado y pegadito aquí a la orilla, simplemente con trazos muy sencillos. Ahí está el zipper, por ejemplo. Hacia el codo, si observamos un poquito todas las líneas rectas, el codo tal vez puede estar colocado en esta formación. En un triángulo en lugar de un ovalito. En un triangulito. Le va muy bien para el estilo. Hacia el hombro. Se marca y delinea un poquito el borde hacia la parte trasera con líneas dobles. Ya te fijaste que hay líneas dobles, líneas triples para dar un marcado más ancho. Muy similar a como lo hacemos en el boceto. Está dibujada esta referencia. Rodea toda la siluetita del hombro. Pero cuidado, aquí no se cierra con respecto al brazo, se sigue la línea por detrás para la espaldita alta. Unas cuantas líneas de sombra y arruguitas detrás del bracito. Ahorita nos vamos hacia el frente, vamos a completar todo de la espalda alta y del codo al hombro. El ovalito aquí con muchísimo cuidado, espero que ya le salgan bonitos los circulitos y los ovalitos. Dibujemos este parchecito que tiene. Los personajes, fíjense que en aquella época, en los 90 y tantos, antes del 2000, cuando estaba en TV, había muchos parches. No sé cuántos de ustedes les tocó ver o ser, ¿no? De la época de los parches en la ropa. Todavía hay, pero no tanto como antes. Que un estilo muy punk, que te deshilachabas, rompías un poquito, desgastabas y raspabas la mezclilla y le ponías un parche. Yo tengo varios, de hecho tengo varios parches que nunca puse. Y tengo una mochila donde cargo todas mis cosas y dije, cuando se rompa le pongo un parchecito, ¿no? Porque me da cosa poner un parche si no está roto, o sea, es como que, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y tengo muchos parches. La mochila, sí, pues todo el año no trabajamos, ni siquiera la moví, la mochila. No, pues nunca se rompió. Ahí está guardada en una caja, ya huele encerrado la pobre mochila. Nunca se rompió y tengo los parchecitos, tengo unos ya se me perdieron los parches. ¿Quién me los robó? A ver, espérenme, déjenme les digo. Había unos parches bien padres, miren. De los que me sobraron, había unos de estudios de arte Frida, miren. Ahí está uno que rayó Nina. Estaba bien padre, parece un escudito. Hay uno de un alien que me regalaron también, que tengo ahí guardado. No sé dónde ponerlo. A lo mejor me lo pongo en la frente. O uno de cazafantasmas.
Ese también me gusta, me gustaba mucho la película de Cazafantasmas. Tengo otro aliencito. Como podrán darse cuenta, me gustan mucho los aliencitos. Miren, aquí está otro. Y una nubecita. Ahí. Bueno, está al revés. Está el aliencito. Y son algunos parquecillos, ¿no? Que se utilizaban mucho para cubrir las, los raspados de la ropa. Y en los diseños de los personajes de Jamie Hewlett utilizaba muchísimo ese concepto de que en esa época, como se utilizaba mucho los patecitos en la ropita así de mezclilla principalmente, pues en sus personajes los puso. Los personajes pues nacieron en una época donde se utilizaban muchísimo ese tipo de cosas. Para tiempos de hambre, ¿no? Donde se rompía, pues ya ponle un parche así bien pro. Yo sí los ponía, pero solo cuando se rompía algo. Había unos que no, hombre, que se veían así, de que todo parchado, si la ropa si estaba entera. Pero bueno, ya era un estilo. Entonces aquí el personaje también tiene sus partecitas. Nace de aquella época. ¿Qué tal si en algún momento, imagínate que tú este año creaste un personaje y para que se pueda recordar que fue creado en este año, a lo mejor tu personaje toda la vida se está con cubrebocas, ¿no? De que pasan los años, imagínate 10 años después, tú creas un personaje con cubrebocas y todos dicen, oye, ¿por qué 10 años después, no? De que, oye, ¿por qué ese personaje tiene cubrebocas? Y te cuentan la historia de que, oye, no, pues la artista Mariana, el artista Juan Pablo, en aquella época, cuando creó ese personaje, fue el año del COVID, ¿no? Y todos, "Oh, sí, cuando cerraron todo, ¿no? Sí, o sea, y en esa época todos usaban cubrebocas. Por eso ese personaje tiene cubrebocas y todos, oh, y así nace, ¿no? La leyenda de Mariana, la artista, que sus personajes tienen cubrebocas. Y acá Mariana y Juan Pablo, ¿no? Así, con cubrebocas en una entrevista, ¿no? 10 años después, ¿no? Es algo muy similar. Lo que pretendo con esta clase es que conozcas el artista, pero de la manera en que tú te puedas identificar. Todo es posible, muchachos. Ellos como muchos dicen, nacieron con el don, ¿no? Pues no se nace con el don. Se va creando poco a poco y de acuerdo a la época, ¿no? Vamos a construir ya. Ah, perdón, la partecita, el cuellito acá tiene unos brochecitos. Oye, ese cumbión. Eso lo podemos dibujar directo. Me gustan muchísimo esos rematitos de las líneas como que se cruzan, ¿no? Así como que esas líneas cruzadas. Están padrísimas. Bueno, es que les digo, a mí me gusta mucho el estilo sucio de los trazos. Dice, ¿y él tiene talento? No, él, obviamente, a cualquier artista que le pregunte, muchachos, no naces con talento, naces con una habilidad para poder aprender. Tú decides qué aprender. Y él dijo, oye, pues yo quiero dibujar, práctica, práctica, práctica todos los días. Acabo de decir que su frase es, un día sin dibujar es un día perdido, entonces tienes que dibujar todos los días para dominar. Nadie nace con talento, muchachos. Naces con el gusto, pero si no lo ves, pues eso jamás existe, ¿no? Pero tiene que gustarte, claro que tiene que gustarte. Y para gustarte, alguien te tuvo que haber enseñado eso, o sea, no mostrarte, ¿no? Un ejemplo. Si no, pues no lo conoces, no sabes que existe eso. Colocamos aquí la manguita de la mano derecha y aplicamos las líneas, o bueno, nada más es una linecita
hacia la muñeca. Y aquí nuevamente para esta manita, muchachos, aunque tiene muy poquito detalle, vamos a intentar nosotros darle un poquito de volumen. La manera un poco más correcta o más formada con esta cajita, sencillita. Hacemos una pequeña división de los 4 dedos. El pulgar no se ve. De hecho, el pulgar se ve por aquí, mira. Aquí entre la otra mano. Entre el pulgar y el meñique de la otra mano, aquí se alcanza a ver la punta del dedo pulgar de la mano derecha. Hasta ahí llega. Antes de iniciar con los dedos, marquemos por favor las líneas de la manita. Aquí en la muñeca. Hay un libro padrísimo de ilustraciones de Jamie Hewlett que lo tengo que comprar. Siempre digo que lo voy a comprar y nunca, siempre se me olvida. Acabo de comprar uno precisamente de unos artistas que ni siquiera he abierto, fíjense. No he tenido chance de leer. A ver, ¿dónde está? No, este no es. Es una compilación de diferentes artistas. Luego se los muestro. Es una compilación de muchos artistas clásicos. Colocamos cada falange. Tiene 1, 2, 3 falanges. La primera falange, la que va pegadita a la mano, es muy cortita. Después un trazo mediano para la segunda y un trazo más largo para la tercera. Podemos dibujarlo directo y después delinearlo con el estilo triangular, lineal, cuadradito. Ahí es el primer dedo. El segundo dedo, nuevamente, boceto súper clarito con las 3 falanges, la última más grandecita, se trata del dedo anular. Y delineamos con triangulitos o con piquitos. El tercero vamos a intentar dibujarlo directo, sin boceto. Como tiene la misma posición, solamente que un poquito más alto porque se trata del dedo medio. Y observa que el dedo índice pierde más detalle. Casi va lineal, ¿no? Pierde detalle. Ya lo hemos explicado varias veces que, repito, conforme los elementos van más lejanos, no es que le pongas el detalle más chiquitito o más fino con el lápiz, ¿no? Pierde detalle, es más simple. Les digo que el siguiente año vamos quiero enfocar muchas clases. Va a aparecerse como una sección de diferentes, del estudio de diferentes artistas y hay muchísimos, entre ellos el de ¿cómo se llama? El de Alien, el del xenomorfo. Se me fue el nombre, pero ahorita les digo. H.R. Giger es correcto, gracias Fernando. Ya tenemos las 2 manitas. Un poquito de detalle, donde le falta detallito. No, pues en las manos ya está. Perfecto, Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Ya vimos una manera sencilla de cómo hacerlo. En el siguiente ejemplo, muchachos, les voy a poner una ilustración, ya una ilustración con color, pero ya les conté algunos datos del artista de Jamie Hewlett, pero les voy a poner el videito aquí arribita. Dura 9 minutos el video, con datos curiosos sobre la vida de Jamie Hewlett, para que lo conozcan un poquito más. Si les interesa, sigan investigando, ¿no? Un poquito más acerca de él.
Mientras déjenme les muestro el libro que les digo que quiero comprar. Tiene dos, bueno, son varios. Ese es uno, por ejemplo, los personajes de Jamie Hewlett, y ese es el otro, este es el que quiero comprar. Este es el más actual. Está padrísimo. Muy bien, Fatih. De hecho, ahorita le voy a subir a la música para el siguiente. Ah, no es cierto, porque vamos a escuchar el video. Bueno, pero ese es el libro que les decía. Es el otro. De hecho, este creo que es en la parte de atrás, ¿eh? Creo que es en la parte de atrás del libro, del mismo libro. Pero tiene un par de libros que sacó con ilustraciones. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo, muchachos, que ya es, repito, una ilustración en donde el color oculta precisamente todo el sketch. El ejemplo que primero quería poner era este para que pudiéramos ver todo el detrás de el trabajo principal que se realiza. En esta es otra imagen del libro. Son ilustraciones padrísimas, en donde incluso ha participado en exposiciones, ha hecho exposiciones en diferentes museos. Tiene portadas de discos. De hecho, el interés por cuando ellos crearon la banda de Gorillaz fue porque una banda, no recuerdo cómo se llama, le invitó, le gustaba mucho el arte de Jamie Hewlett y le dijo, oye, te invito a diseñar la portada de nuestro disco, ¿no? Y dice Jamie Hewlett, oye, qué padre, ¿no? Podemos hacer nosotros algo así. Le dice a su amigo, a Damon, que oye, nosotros también podemos hacer algo así, ¿no? Vamos a hacer una banda en donde sean esos personajes. ¿Qué tal si los personajes de Gorillaz son mis ilustraciones? Y oye, pues, está padrísimo, ¿no? Y no sé si han visto los conciertos de Gorillaz, muchos de ellos son hologramas con los personajes. Están padrísimos los personajes como tal, y la interacción con los hologramas. Es muy bueno ese concepto. Es un poco introvertido Jamie Hewlett, por eso como que su protagonismo ante las cámaras o ante la prensa es nula. Hay muy poquito, y lo principal que se conoce sobre él. Él es Jamie Hewlett, por ejemplo, para que muestren una fotito sobre él. Observa su fisonomía, muchachos. Es muy gorilas, ¿no? O sea, es así todo delgadillo, con rasgos muy marcados, como monstrillo. Y se parece mucho a sus personajes. Como tal, la gran mayoría de los artistas termina pareciéndose a su creación. Déjenme les traigo el videito. Aquí está, se lo voy a poner en esa esquinita. Mientras lo escuchamos y lo vemos, el video dura 9 minutos. Vamos a intentar realizar, al mismo tiempo del video, estar haciendo la próxima ilustración. Le voy a poner aquí en pequeñito, porque luego, para que le pongan atención aquí a la ilustración. Ahí está, no es. Ahora déjenme, se las traigo. Ah, pues precisamente es la portada del libro. Esta ilustración de rostro es la que vamos a intentar a continuación. Me van siguiendo en el ritmo del dibujo, pero vamos observando, por favor, también el video y escuchándolo. Va a describir principalmente algunos datos curiosos sobre la vida de Jamie Hewlett para que puedan conocerlo un poquito mejor. Me pauso el otro. Denle espacio, únicamente va a ser el rostro, por favor. Dice, aparecen más sus personajes que en las entrevistas. Es correcto. De hecho, en algunos, uno de los datos curiosos que ahorita creo que van a mencionar es que a él no le gustan las entrevistas. Es muy introvertido. Es muy introvertido. O sea, él simplemente no le interesa. O sea, los personajes son los protagonistas. Escuchemos, por favor.
Veamos el dibujo también. Artista en varios tipos de proyectos en su carrera, creador de cómics, series y una banda animada. En este video les daremos 26 curiosidades sobre Jamie Hewlett, co-creador de Gorillaz. ¡Comencemos! En el año 1999 fue la premiere de live action de su aclamada serie de cómics Tangrel, la cual no tuvo la aceptación esperada, ya que, en sus palabras, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Incluso describió el momento después del estreno como uno en el que todos se le quedaron viendo mientras él se quedaba totalmente incómodo y sin saber qué hacer, declarándolo como el día más vergonzoso de su vida. Sin embargo, afirma que aprendió de su error y nunca más lo volverá a cometer. Jamie tuvo 2 hijos, Denholm y Rocky, con su primera esposa Jane Oliver, y actualmente convive con la hija de su actual esposa Emma Deacon, Nina, a quien le tiene mucho cariño y considera como propia. Mientras estaba un día enfermo fuera de la escuela, vio el castillo en el cielo de Hayao Miyazaki y quedó tan fascinado por la extraña belleza del anime japonés que se inspiró en ella en el video de Gorillaz Filled with Ink, con el molino flotante que parece haberse desviado directamente de la obra maestra de Miyazaki. También es fanático de los animadores japoneses de Estudio Ghibli. Menciona que le pareció bien cuando el fundador y director del estudio, Hayao Miyazaki, solía cocinar fideos para todos en el estudio. Incluso que hay un show en Japón llamado Ghiblis que presenta a todos los diferentes animadores. En los años 80 se convirtió en una estrella de culto después de crear el cómic Tangrel y se hizo popular con el éxito de su satírica antibanda Gorillaz, por la que ganó el premio Design Museum Award. Odia las entrevistas. Acababa de ganar el premio Design Museum Award y lo estaban entrevistando para The Culture Show de BBC 2. En esta se mostró insistente en que aborrecía las entrevistas. No es que nunca haga entrevistas o que las encuentre traumáticas, dijo. Es solo que básicamente no me siento cómodo haciéndolo. A diferencia de Damon, que en sus palabras adora trabajar con gente ya que disfruta que cada quien tenga su manera de hacer las cosas, Jamie lo ve de la manera opuesta. Pues en sus palabras, no le gusta colaborar mucho, ya que encuentra difícil exponer sus ideas y trabajarlas con otros, puesto que estos suelen representar una limitación para él, mientras que cuando está por su cuenta, él no encuentra complicaciones con lo que quiere hacer y cómo hacerlo exactamente. En la casa de su infancia en Horsham, West Sussex, Inglaterra, Hewlett vivía al otro lado de la calle de una escuela de arte en la que pasaría los sábados. Menciona: mi madre se dedicaba a la alfarería y al bordado, era muy artística y conocí a algunas personas de la universidad, y creo que así fue como me metí en ella. Mi papá, que era un cortador de cabezas, también era un artista increíble, y cuando era muy joven era realmente un buen dibujante. Pero le dijeron que era ridículo pensar en hacer eso para un trabajo, así que cuando cumplió 16 años se fue a trabajar para su padre. Mencionó en una entrevista de 2012 que los libros para niños que solía leerles a sus hijos fueron todos los de Quentin Blake y Roald Dahl. Mencionó también que había considerado leerles de The Mr. Man, pero eran tan malos que no podía soportarlo. Estaban mal escritos y mal dibujados según contaba. De todos modos, menciona que en aquel entonces sus hijos ya eran adolescentes, por lo que ya no les leía. Si entraba en su habitación con un libro, le decían que se fuera a la mierda. Su juguete favorito fue su Interceptor Ovni. Era un juguete de un programa de televisión inglés llamado Ovni, dirigido por Jerry Anderson. Se trataba de la futura Inglaterra, donde los ovnis están invadiendo el país, y él tenía el Interceptor Ovni, que era una especie de avión o nave espacial humana que se usaba para defenderse contra la invasión de los ovnis. Completamente estúpido, menciona, pero fue su juguete favorito. Conoció a su actual esposa Emma Deacon en una entrevista del musical en 2010 por Plastic Beach, donde sucedió lo que llamamos amor a primera vista. Uno de sus primeros amores fueron las caricaturas de Chuck Jones, particularmente el Pato Lucas, Wally Coyote y Pepe Le Pew, mucho de lo cual aún se mantiene entre sus cosas favoritas. Cuando sus hijos eran pequeños, Hewlett atesoraba y guardaba todos sus trabajos, ya que según recuerda, cuando él era pequeño sus padres no eran muy buenos guardando sus dibujos, y muy recurrentemente los perdían, trabajos entre los cuales se encontraba, según él lo describió, su primera novela gráfica de Star Wars, que solamente constaba de tiras caricaturescas que hizo a la edad de 9.
Lo que peor se le da dibujando son los caballos, debido a que según él su formación es la de un autor de cómic, y para él es difícil hacer lo que exija otras capacidades. Si el guión me pide dibujar un taxi amarillo en Times Square, lo dibujo, pero con los caballos lo paso fatal. Necesito al menos 5 referencias y dedicarle mucho tiempo. Se ríe muy fácilmente. Su lema es, un día sin dibujar es un día perdido. Creó una animación de apertura para SMTV Live, un programa de televisión infantil británico de los sábados por la mañana, emitido por primera vez en la ITV el 29 de agosto de 1998 y transmitido por última vez el 27 de diciembre de 2003. Fue a Bangladesh para ver los efectos de su impacto ambiental y cómo afectó a sus habitantes. Después de eso regresó a Londres, donde creó arte de ello, vendió todo el material y lo obtenido lo donó a la causa. En el año 2008, el canal BBC 3 proyectó el piloto del drama de Kung Fu, Fu Action, basado en los personajes que diseñó Hewlett para su serie de cómics Get the Freebies, que trataba desde la perspectiva de la protagonista femenina, Whitey Action, quien se une con el policía Terry Fu, para formar un dúo dudoso que pelearía contra el crimen y varios malhechores mutantes de la banda de los Freebies, en las calles de London. Sin embargo, los ratings de audiencia fueron tan bajos que antes de que comenzara la producción de la serie, el canal BBC ya había anunciado que había sido cancelada, dejándola solamente como un piloto. En una sección de preguntas y respuestas por Facebook o Ask Reply del 2010, Jamie respondió que el integrante de Gorillaz que más disfruta dibujar es Noodle, además de que sus ojos son verdes de cerca y negros de lejos. Fueron las amistades de Jamie con mujeres fuertes, relaciones que todavía existen hoy en día, que ayudaron a formar la dirección y los rasgos de Tangirl. Ella está basada en las chicas con las que fui a la universidad y con las que compartí un apartamento. Dice, siempre me sentí muy inspirado, me gustó su actitud, fueron bastante feroces. Sus influencias artísticas fueron Alfred E. Newman, por la revista Mad, ya que solía ser un gran admirador de esta, de artistas como Brunel, Mort Drucker, Jack Davis y de algunos artistas ingleses. Había uno en particular llamado Giles, que solía ser una tira satírica en los periódicos, y Ronald Lowe fue una gran inspiración para él también. La razón por la que estuvo Pazuzu tan presente en los artworks de Gorillaz se debió a su gusto por la película El Exorcista. Se considera un adicto al trabajo. Menciona que tiene una relación intensa con su arte. Dibuja todos los días, lo considera su droga, lo eleva. Aunque no siempre es un trabajo que disfruta, porque puede ser muy duro. Cuando la cosa va bien, está feliz como nunca, pero cuando va mal, lo considera un sentimiento espantoso. Menciona que hoy por hoy el movimiento feminista es el único evento político que le da esperanzas en la humanidad, pues gracias a sus dibujos espera que haya ayudado a cambiar la imagen de las mujeres que suelen tener los típicos hombres jóvenes lectores de cómic, que no salen de su casa y se pasan la vida mirando historietas con heroínas de grandes tetas y calzas apretadas. Siempre estuvo muy orgulloso de que Tanger tuviera un 65% de lectoras femeninas, porque era el público que deseaba, mujeres fuertes. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, dale like y Son algunos de los puntos. ¿Cuáles son los que les gustaron más o que les llamaron más la atención, muchachos? ¿Cuáles son los que se identificaron principal? Bueno, la pregunta principal es esa. ¿Con qué puntos se identificaron ustedes de los que hace la biografía un poquito en resumen, con algunos puntos interesantes, con los que ustedes compartan también? Yo, por ejemplo, en el que dibuja todos los días, yo lo comparto. Ese, por ejemplo, es de que, mira, ese pues yo también, ¿no? Vamos más o menos por el mismo camino. Dice que dibujo casi todo el tiempo. Muy bien, Carlos. ¿Quién más se identifica con ese punto? El de, ya lo escucharon, que su lema es ese, el de un día sin dibujar es un día perdido. ¿Con qué otro punto importante se identifican, muchachos? Aquí en la parte seguimos con el trazo del personaje. No hay límite de tiempo, nada más vamos soltando un trazo que es muy similar, pero lo que quiero que vean es que la parte del color oculta un poquito el boceto, pero como ya hicimos el anterior, aquí en vamos a dar ese ejemplo. ¿Por qué hacía mujeres? ¿Por qué dibujaba mujeres?
decía que se inspiraba, ¿no? En muchas de sus compañeras o amigas que decía, oye, pues es que yo también quiero apoyar con el movimiento feminista de decir que las mujeres son fuertes, son de carácter fuerte, explosivo y muy valientes, ¿no? Dice que espera que su dibujo, sus ilustraciones hayan aportado un poco o mucho como parte de ese movimiento de la mujer fuerte y valiente, que eso también yo lo comparto. Con lo del caballo, dice Jaime, de a quién también le gusta o no le gusta dibujar caballos. Cuando lo hemos hecho en las clases, muchachos, yo les digo que el caballo es el personaje o el animal más complicado. No entiendo por qué, no entiendo por qué, y en algunas clases lo he mencionado, no entiendo por qué algunas personas que quieren aprender a pintar en óleo, por ejemplo, quieren hacer caballos y yo así como que tranquilos, o sea, vamos a hacer primero una frutita, ¿no? De que no, es que vi un caballo y me encantó, ¿no? Una pintura de Pinterest, ¿no? Y es así como que no, 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 a ver, para poder dibujar un caballo, primero tenemos que practicar mucho el dibujo, muchísimo el boceto. Y luego se los muestro y es de que el caballo todo chueco, ¿no? Así que de que, a ver, por eso les digo que hay que practicar más. Algo también muchos se identificaron con eso. Dice Fernando, le gustó el dato de los feministas, de las feministas, muy bien. Dice Diana que es un buen punto lo de dibujar todos los días, ¿no? Me imagino que era eso, Diana. Y así se siente también. Dice, me identifico con los fracasos de la película de cómo se avergonzaría tu dibujo. Oye, sí, ¿verdad? Aunque muchos lo ven, a lo mejor muchos lo ven así padrísimo, ¿no? Porque el artista sabe cuando un dibujo o un proyecto fracasan. Dice, el del dibujo y que se inspiró en las mujeres, yo también me inspiro con las mujeres rudas o partes de mi vida, dice Joana, muy bien. Dice Mariana que sí le gustan los caballos, pero le quedan muy feos. Sí, Juanito, yo desde chiquito sé hacer caballos y me salen chidos. Muy bien, Juanito. Bueno, pues Juanito a lo mejor a él sí le salen padres, ¿no? Pero muchos batallan bastante también para hacer ese tipo de dibujos. Un dibujo de un caballo, como ya mencionaron en el video, de que dice, oye, pues, ¿en qué momento dibujas un caballo para un cómic, no? O sea, no es mucho el estilo de que se dibujen caballos en un cómic. Dice, si me piden hacer un taxi en Times Square, pues, sí lo dibujo, pero un caballo batalla mucho para hacer caballos. O nos pasa muy similar al ejemplo de Jamie Hewlett, donde dice que los caballos se le dificultan un poquito, como cuando también les he mostrado yo en las clases dibujo, por ejemplo, de pies, y que muchos se les dificultan. Para mí está facilísimo, pero cuando alguien dice, oye, es que como no lo dibujamos, por eso se nos hace complicado, por eso se nos hace difícil, porque no lo conocen. Algo muy similar también puede pasar por ahí, de que tal vez como no es un común denominador de que dibujemos todo el tiempo caballos, a lo mejor cuando lo intentemos hacer, pues se nos hace complicado porque es poco común que se dibuje, ¿no? Pero no entiendo todavía por qué los que quieren pintar o aprender a pintar de que un caballo y lo, bueno, pues el dibujo tiene que salir bien de entrada. Dicen The Walking Dead salen caballos, o bueno, será que yo no vi The Walking Dead, una disculpa. ¿Y qué otro dato, muchachos, les interesó? Escucharon lo de las entrevistas, que dice, oye, pues es que pues, no, pues a mí me importa poco, ¿no? Las entrevistas me vienen y me van, o sea, se siente incómodo simplemente, es como que no es lo suyo pararse frente al público y estar hablando como que de su vida privada. Es algo también que por eso, digamos que los personajes de gorilas para la banda es como una máscara que una vez que te pones esa máscara, puedes soltar tu actitud, puedes reflejar así como que la manera más amable en que tú eres. Como le pasa a muchos personajes que se disfrazan de payasos. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaban a Platanito Show o a ¿cómo se llaman? Brincos Dieras y Globito y más payasos, ¿no?
Le decía, oye, ¿cómo eres tú en la vida real? No, pues soy bien introvertido, pero cuando me pinto, me pongo la máscara de payaso, soy otra persona. Algo muy similar le pasaba a Jamie Hewlett, que decía, oye, pues es que los protagonistas pues son los personajes de gorilas, ¿no? No soy yo. Decían, oye, pero es que tú estás detrás de eso, no, no, sí, pero pues, los principales le damos vida a esos personajes. Dice la mentalidad de que el arte no sirve. Ah, bueno, ese es otro también, un dato bien interesante, ¿no? Dice, eso me afectó mucho en los noventas, por eso le eché ganas hasta ahora. Mucho aplica también o depende de con quién te juntes, ¿no? Porque te opacan bien feo. Claro que a todos nos ha tocado. ¿A cuántos les ha tocado que le dicen, no, pues es que eso no sirve, ¿no? Eso de los dibujitos no sirve. A mí me tocó mucho, pero yo la verdad, muchachos, siendo un tanto honesto en esa parte del dibujo, yo la verdad a mí me importaba muy poco lo que me dijeran. De que, oye, pues es que tus dibujitos pues, no te van a llevar a nada, ¿no? Pues, que les valga un cacahuate, pues a mí me gusta dibujar. Y yo lo seguía haciendo. Yo lo seguía haciendo y todos se enojaban porque no, yo no les hacía caso. Y si le pregunto, por ejemplo, o traigo a alguien a que, mi mamá principalmente, ¿no? De que a veces cuando le preguntan, oiga, a su hijo, en qué momento le gustó el dibujo? No, mi mamá dice, no, pues es que pues, él solo, ¿no? Pues de repente se empezó a agarrar un lápiz, empezó a dibujar y pues, al inicio le decía, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Como muchos maestros también en la escuela te dicen, oye, estás perdiendo el tiempo y yo estoy aprovechando el tiempo, estoy practicando. Pero es que no te va a llevar a nada. Bueno, pues yo sé que en algún momento me va a servir para algo. También parte de eso es el contexto de que si te sientes a gusto con eso, si te gusta hacerlo, pues hazlo, disfruta. En algún momento te va a servir para algo y si no, pues simplemente te hace sentir muy bien. Dice, a mí me interesó que dibuja a las mujeres como los hombres, o bueno, no es que les dibuje como los hombres, no es que lo dibuje como los hombres, sino que le da una actitud fuerte a las mujeres, quitando el cliché de que las mujeres deben hacer cosas hogareñas. En una entrevista una vez escuché hace muchísimo una entrevista que decían, oye, pero es que por qué quieren que hagan lo mismo siempre, ¿no? O sea, ¿por qué quieren todavía romper quieren seguir con ese estereotipo de que las mujeres son de la casa? ¿O por qué no pueden hacer esto, no? ¿Por qué no pueden ser soldados? ¿Por qué no pueden ir a guerras? ¿Por qué no pueden hacer cosas diferentes, ¿no? De que no, pues sí es cierto, ¿no? Y apoyó mucho esa causa. No es que les dibuje como hombres, sino que ¿por qué ellas no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, eso es parte de la causa que apoyaba y es cierto. Digo, yo todavía, nosotros todavía seguimos viendo, imagino que ustedes también, este, tal vez personajes a lo mejor muy machistas que dicen, oye, pues tienen una idea muy básica y arcaica sobre el pensamiento masculino, ¿no? Y por qué no darle la oportunidad a todos. Ese es mucho de lo que defendía Jamie Hewlett. El ejemplo está aquí, por ejemplo, muchas de las ilustraciones se basan en mujeres, mujeres fuertes, mujeres valientes. Esta ilustración es uno de los mejores ejemplos. Colocamos ya para terminar esta parte del detalle en la oreja. Y Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Qué otro punto, muchachos? La idea es que te puedas identificar, repito, para que en algún momento
y a ti te interesa continuar con este estilo, o bueno, no con este estilo, sino con el tema del dibujo en general, aplícalo para algo, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice que el, el arte es la representación de la vida en la tierra. El arte es la representación de la vida en la tierra. Es la muestra de la vida, de la existencia de la vida en la tierra. Por ahí va la frase. Y es muy cierto cuando lo tomas en un contexto de que qué es lo que te puede demostrar cómo fue o cómo era la vida antes de ti, ¿no? De que, oye, cómo era la vida en los ochentas, en los cincuentas, en antes del 1800, y hay pinturas, hay dibujos, hay pinturas, ilustraciones que representan eso, ¿no? De la época de los de medieval, los caballeros, las doncellas y el tipo de vestimentas y demás. Y algo muy similar pasa con, bueno, en general los artistas hacen eso, ¿no? Ponen una huella, como Jamie Hewlett marcó también un, este, un paso muy importante para la pronunciación o el ámbito del apoyo hacia las mujeres. Digo que si muestran alguna ilustración, hay muchísimas en esa época de Jamie Hewlett que estuvo muy fuerte todo el asunto del poder femenino. Por eso también parte de las ilustraciones. Mencionaba que disfrutaba dibujar a un personaje de gorila, si recuerdan. Vamos a pasar al siguiente. Y en el siguiente precisamente es su personaje favorito, el de los ojos verdes. Es correcto. ¿Cómo se llama? ¿O recuerdan cómo se llama? Dice que es el que más disfruta dibujar. Es uno de sus personajes favoritos. De los primeros personajes que dibujó. Noodle. Es correcto. Vamos a hacer esta ilustración, por favor, enfocando un poco ahora en un personaje femenino. La gran mayoría de los personajes tienen el mismo estilo. Si yo les muestro este, por ejemplo, que también es un personaje femenino con una rudeza muy marcada, ¿no? Les decía muy punk. ¿Y saben cuál es el concepto del punk? El significado del punk no tanto es la vestimenta, bueno, sí, pero el significado del punk es hazlo tú mismo. Ese es el significado del punk. De que hay veces en que a mí, por ejemplo, me decían, de que, oye, ¿tú por qué no te metes a una universidad o a una escuela a dar clases de dibujo de pintura? Y yo les decía, ¿por qué? Pues si yo lo puedo hacer por mi cuenta, ¿no? Porque esa es una actitud punk. O si a ti te dicen, oye, ¿por qué no, por qué no dibujas pues, puros caballos, ¿no? No, yo quiero dibujar esto, de que no, dibuja caballos, no, yo quiero dibujar más cosas. Es una actitud punk, es hazlo tú mismo, es decide por ti mismo. Entonces, en esa época, esos personajes son de un estilo muy punk. El punk es eso, es Jamie Hewlett le decían, oye, pero ¿por qué dibujas eso? Pues porque yo quiero. Pero ¿por qué le das más poder al feminismo? Que no, se rompe esa regla, porque yo quiero, porque a mí me gusta. Tenía un pensamiento muy punk, por eso el estereotipo de la vestimenta, pero sobre todo del significado. Vamos a dibujar, por favor, el siguiente al personaje Noodle. Círculo principal, por favor. Línea de los ojos y el boceto es totalmente similar a los anteriores. Barbilla muy pegadita. La línea de los ojos, la altura de la línea de los ojos.
la mitad del rostro. Ah, perdón, ese es cierto, ese dice Fernando es D2. El primero es Noodle. Aquí tengo los demás, fíjense. Esos son los tres personajes de gorilas. Es cierto, Noodle es el de la izquierda. La monita es la de atrás. Son los tres personajes principales de gorilas. Observa que el ojo pierde detalle. Hay un circulito blanco. Que limpiamos, por favor, con el borrador para que se quede totalmente vacío. El otro ojito rasgado, muy pequeñito, sin detalle. Y la linecita hacia abajo para la ojerita. Esas marquitas, vamos a intentar hacerlo en un sketch como tal, marcando totalmente el diseño. La naricita ya vimos cómo se dibuja, está al ancho de la separación entre lagrimal y lagrimal. Y colocamos los arcos en la fosa y una pequeña sombrita debajo de la nariz. Sobre la nariz también marcamos el arquito del brillito aquí y debajo del ojo izquierdo, debajo del ojo derecho, una parte de la sombra, también apoyado aquí por debajo de la naricita. Esto lo podemos hacer de una vez para separar los espacios en el rostro hacia la frente. Muy ligerito podemos sombrear para que no se vayan a mezclar tanto las líneas. Sombreamos un poquito. ¿A cuántos de ustedes les ha interesado en algún momento tener o hacer una exposición con sus personajes? ¿Lo han pensado? Hacer una exposición, mostrar todo tu trabajo. Hay algo bien padre que mencionaba también, no sé a cuántos de ustedes también les pase, pero decía que tuvo dos hijos, ¿no? Y que él como padre artista guarda los dibujos de sus hijos, porque a él le tocó que sus papás los dibujos de él no los guardaban, muchos se les perdían, entonces él habría querido en algún momento que sus papás le guardaran los dibujos para poder verlos o recordar un poquito cómo es que fue creciendo su avance, ¿no? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano los que tienen dibujos viejísimos de cuando eran niños? Yo también tengo muchos. De hecho, mi mamá, es que es un cliché, ¿no? Bueno, al menos mi mamá me decía, ay, viejito, dibujas bien bonito. Y me guardaba algunos dibujos. No todos, no todos, pero sí guardaba muchos de los dibujos. Dice Carla, yo tengo los primeros. Ahorita les muestro unos de Nina, fíjense. Ahorita les muestro unos de Nina. Yo sí estoy bien emocionado con los dibujos de Nina. ¿Me puedes pasar el de abajo? Colocamos los dientecitos. Fíjense que Nina cuando tenía un año, Nina empezó a pintar cuando tenía un año. A Nina le gustaban mucho las acuarelas. Miren, de las primeras acuarelas de Nina. Poco no es una obra de arte, muchachos. Es una belleza. Miren, miren. Les voy a quitar esto para que vean. ¿Se ve? Está padrísima esta pintura de Nina.
la enmarcamos y todo. Dice, ¿dónde está la firma de Nina? No recuerdo, pone la manchita, ¿no? Por aquí está la firmita, un dedito. Déjenme les muestro otro, como papá orgulloso, ¿no? Aquí está otra acuarela, esa se llama Felicidad, con muchos colores. ¿Dónde está la firmita? Bien, aquí está la firmita de Nina, es una huella digital con la fecha. Es del 2018 del 2018, de los primeritos. Parece un dragón, dice Mariana. Ándale, ya ven. Es el mejor, uno de los primeros. Y por ahí tiene otros, ¿no? Por ahí tiene otros. Pero dibuja, pinta muy bonito, ni bien orgulloso. ¿Verdad? No recuerdo quién, ahorita les digo, hay un video de un, no sé si está en Instagram o una vez vi un papá que se tatúa, que se tatuaba o se tatúa los dibujos de sus hijos, de su hijo. No sé si lo han visto o lo han escuchado, pero le gusta mucho el dibujo y la pintura también y dice que los mejores dibujos son los de sus hijos. Y tiene así unos garabatos, así que los hacen dibujo en el niño en papel y se lo tatúa. El papá se tatúa su dibujo. Dice que cuando el niño esté grande, le va a enseñar a tatuar, o sea, que no se dedica a eso 100%, al menos de que él decida, pero que le va a enseñar a tatuar para que entonces él mismo le tatúe algo directo sobre la piel. Está bien loco, ¿no? Pero yo también, yo creo que me voy a tatuar un dibujo de Nina. Está padre. Pues yo sí le guardo sus dibujos. Yo me identifiqué con eso también. Colocamos aquí el sombrerito. Observa las figuras geométricas. También hazlas un tanto lineales. En algunas partes se puede ver como líneas un tanto redonditas, pero si regresamos un poquito al estilo básico, al estilo general, notamos que son líneas más rectas. Son líneas un poquito más rectas. Más en sketch, mucho más en sketch. Como tal, el estilo lineal y marcadito. Dudas hasta este punto. ¿Qué artista les gusta, muchachos? ¿Cuáles creen ustedes que es su artista favorito como para seguir un poco su ejemplo, digamos? Hay muchos artistas, pueden ser artistas clásicos, artistas actuales. Fíjense, ya tengo tiempo que no veo a un alumno de la Ciudad de México, Ian se llama, es un niño como de 10, 11 años, que en lo personal a mí me gustan mucho sus dibujos porque ya tiene un estilo muy marcado. Le gustan mucho dibujar personajes monstruos. Y todos los personajes que hacíamos en la práctica en cada clase parecían monstrillos. Entonces y me mostraba los primeros dibujos y decía, oye, le decía, oye, pero es un estilo muy marcado, muéstrame más dibujos antes de las clases. Y me mostraba muchos dibujos y estaban padrísimos. Y muy monstruescos. Le digo, oye, pues ya vas en un camino muy, muy bien marcado porque tienes ya un estilo definido. No que los demás no lo tengan o no importa en qué tiempo lo tengas, lo debas de tener, ¿no? Eso es variable, eso es totalmente diferente. Cada quien va a desarrollar el estilo en el momento correcto.
pero me gustaba mucho que ya tenía así como que una idea muy clara de qué era lo que quería hacer. Su artista favorito era H.R. Giger, precisamente, el de Alien, el del xenomorfo. Ese tipo de personajes le gustaban muchísimo. Ya tenía una influencia muy marcada sobre eso. Dice Tessia, dice que yo soy su inspiración. Ay, juez. Muchas gracias, muchas gracias. Mi mami dice que dibujo bien bonito, yo creo que sí. La orejita, por favor, a la altura del ojo. No tiene detalle en la orejita, lo que tiene es una pequeña sombra. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho Van Gogh, las ilustraciones o las pinturas de Van Gogh. Y en su momento Van Gogh se inspiró muchísimo del arte japonés. Le gustaba mucho el arte japonés. Pues por ahí va de la mano también mucho la influencia, ¿no? Dice Liz, mi artista favorita, no sé si se considera artista, pero se llama Paula Valiente. Hace dibujos digital y la mayoría de sus dibujos son oscuros. Muy bien. Y colocamos aquí el diseño marinerito de la gorrita. Levanta la mano los que no conocían la banda Gorilas o los que no conocen la banda Gorilas. Bueno, pues déjenme le subo en este mientras seguimos avanzando en el dibujo para que escuchen la música. Eso era lo que yo escuchaba, fíjate, cuando estaba en la prepa. Estaba bien prendido con mis audífonos del mercadito. Había unos MP3 que vendían cuando yo estaba en la prepa. Unos MP3, unos aparatitos de MP3 así bien chafillas, pero estaban bien padres. Y así iba rumbo a la escuela con esas canciones.
está padrísima también. Es de los más actuales, sí, sí. Otro dato importante antes de que este se me olvide, que tengo memoria de piojo, se me olvida bien rápido las cosas. Ya se me olvidó, fíjense. No, no es cierto. Decía que, no sé cuántos de ustedes escucharon que decía que le gustaba mucho trabajar solo. Él no le gustaba hacer equipo. Dice que es muy difícil para él poder compartir el trabajo con alguien más, siente que lo limitan. Yo lo comparto muchísimo, muchachos. Eso es una actitud punk también, de que hay quienes, a mí me gusta mucho también trabajar en equipo, me gusta muchísimo trabajar en equipo, pero hay algunas cosas que no, no puedes, como que no logras concentrarte o no logras dar como que ese 100%, ¿no? De algún proyecto o alguna idea. Entonces, él lo hacía mucho, ¿no? ¿Cuántos de ustedes también comparten eso de que, oye, prefieres trabajar solo a compartir el trabajo en equipo, ¿no? Para los que hacen de repente, los maestros, ¿no? De repente así aferrados a ver, hagan equipos de tres y entre todos hagan un equipo, un trabajo en equipo. No, no, hombre, qué flojera. Yo, la verdad, yo hacía, muchas de las veces yo aplicaba mi actitud punk. Yo hacía el trabajo aparte, yo solillo. Y luego iba y me juntaba con ellos. De que sí, yo tiraba barra, ¿no? Así como que, no, hombre, es que ni me importa. Háganlo ustedes. Pero yo ya lo tenía hecho, ¿no? O sea, yo sabía que yo no iba a sacar cero, yo iba muy bien en la escuela también por eso, y sabían que a mí me gustaba mucho, o sea, yo sí me aplicaba, me gustaba mucho esas partes del reto de los trabajos en equipo, porque ya sabía que nadie iba a hacer algo, o sea, todos sabían que ya sabía que al menos uno iba a nomás a ir a cotorrear, ¿no? Y era mejor hacerlo solo la gran mayoría de las veces. Jamie Hewlett es de los que dicen, oye, pues es que si quieres, en algunos casos mal aplicado, en otros casos está bien aplicado. Era de los que decía, oye, si quieres que salga algo bien, hazlo tú mismo. Él aplicaba mucho eso y esa es, repito, una actitud muy punk. El por qué esperar a que los demás lo hagan si yo lo puedo hacer por mi cuenta y sé que va a salir mejor. Entonces es algo muy, muy de la actitud. Dice, a mí me gusta mucho el estilo de Alfonso Don y Peter Han. Dice Diana, de los artistas, ¿verdad? Dice Miguel Ángel, Jamie Hewlett, Vincent Van Gogh. Ah, bueno, ahí también Joana me comparte. Y claro, el maestro Alberto Huichín. Hijo, está muy chida tu lista. Tienes buen gusto, Joana. Y dice, ¿quién es esa señora de la foto? La señora de la foto de aquí del personaje. Se parece a David Bowie, ¿no? Se parece muchísimo a David Bowie. Colocamos el bracito hacia el codo. Entonces, ¿cuántos comparten ese sentimiento, muchachos? Que muchas veces es mejor, al menos en el ámbito del dibujo, de la pintura, trabajar solos. Es muy estresante cuando... Fíjense que yo como diseñador gráfico, no sé cuántos de aquí sean también diseñadores gráficos, pero en el trabajo de diseño, en el trabajo de campo así ya de diseño,
híjole, te salían con cada cosa. Haces un diseño así padrísimo, ¿no? Un diseño, no sé, de algún logotipo, alguna ilustración, padrísima. Y luego llegaba el cliente y te decía, no me gusta, cámbiale todo. Y yo así como que, o sea, no puede ser. Me esforcé a mi máximo kid y todo mi poder para hacer ese logotipo, para que venga alguien y me diga que no le gustó, y ni siquiera alguien que conoces, es alguien que no conoce. Y yo me enojaba muchísimo. Yo me enojaba muchísimo, muchísimo. Decía, oye, pero es que ¿cómo puede ser posible que nada más porque, no sé, o sea, por cualquier tontería, o sea, y eso también era una actitud de trabajo en equipo, ¿no? Decía, oye, es que tienes que esperar a que te autorice el cliente, ¿no? El trabajo. Y es algo de que es que ¿por qué me tiene que autorizar alguien que no sabe? O sea, ese es parte del trabajo en equipo y no, o sea, no, creo que a nadie le gusta, ¿no? Pero si quieres trabajar de diseñador gráfico y vas a tener trabajo de campo, te va a tocar algo así. Tienes que ser tolerante a eso. Si te gusta bien y si no, yo por eso mejor hago dibujitos. Dice, y lo cambian para feo, pero ellos pagan. Bueno, eso es lo malo, así es, Jair. Dice Joana, si a mí me dicen eso, tiro una mesa. No, fíjate, a mí me pasó de todo, muchachos. Y así es, así va a ser en el trabajo. Colocamos el bracito, delineamos solamente hasta esta parte. Si le quieren completar la imagen, ahí va a estar para que le tomen foto de pantalla. O si no, la pueden buscar en internet también como las ilustraciones de Jimmy Hewlett, en donde hay muchísimas versiones de personajes, pero sobre todo un estilo muy marcado, muchachos. El objetivo, como mencionaba al inicio de la clase, es que te puedas identificar, que puedas practicar, practicar la manera en cómo lo hace ese artista, pero sobre todo que te logres identificar cuánto de ese artista haces tú también o cuánto de ese artista compartes tú en tu actitud o en tu práctica. Yo le voy a eliminar esa foto de esa señora. Voy a dibujar nada más la camisita sin mangas. Está bien padre, ¿no? ¿A poco no? El estilo de Jimmy Hewlett. Muy rebelde. Pero es, fíjate, no es tanto un rebelde, no es simplemente hacer lo que te gusta. Hacía muchos cómics, fíjense, él tiene varios cómics. Yo en algunas ocasiones lo he compartido varias veces que a mí me gustan muchísimo los cómics, muchísimo, pero no las historias, sino los dibujos, las ilustraciones. Les he compartido varias veces en que yo tengo muchos cómics de Spawn, fíjense, de Spawn, de este Todd McFarlane, pero muchos de ellos no los he leído, la gran mayoría de ellos no los leo, me aburren muchísimo. A mí me gustan muchísimo más estar hojeando y ver los dibujitos, las ilustraciones, y me meto así de que me pongo casi que con lupa a ver los detallitos. En eso me entretengo yo. Por eso ahorita que me preguntó, no recuerdo quién me preguntó, Liz o alguien, de que si había visto, había leído el cómic de Tangirl, precisamente de Jimmy Hewlett. Le dije, no, es que me gustan las ilustraciones, no lo he leído. Sé que existe, sé cuál es, pero no lo leo. No lo he leído. Me gusta más ver. Me entretengo muchísimo. Fíjense que si hay algunas veces que me toca que me pongo a leer un cómic,
y siento que estoy perdiendo el tiempo porque sé que a mí lo que me interesa es ver el dibujito. Estoy leyendo y quiero terminar de leerlo rápido para ponerme a ver el dibujito. Pues por eso me llama muchísimo la atención más el dibujo. Y el estar así descifrando cómo lo hicieron es para mí muchísimo más enriquecedor. Claro que a quienes les gusta la lectura y todo eso, pues sí es bien importante, pero no que no me guste leer, me gusta muchísimo leer, pero leo más biografías de artistas. Ahí sí me interesa muchísimo y me pongo a leer bastante de biografías, pero así de novelas o de historias así muy, eh, vaya, con historias así muy aleatorias, pero si tiene imágenes de ilustradas, no, pues mejor me pongo a ver los dibujitos ilustrados. Les había mostrado uno de, hace unos días de la invención de Hugo Cabret, que es un libro ilustrado. Está padrísimo. Ese sí me aventé toda la lectura porque era bien poquita. Es un libro gordito, pero la lectura era poco texto. Entonces aplicaba poquito tiempo para leer y mucho tiempo para ver los dibujos, entonces me gustaba. Me gustaba más eso. ¿A quién le gustó ya el estilo de Jimmy Hewlett? Espero que les haya gustado, muchachos. Dice, yo soy visual, es correcto, pues nosotros aprendemos más visualmente, ¿no? No sé cuántos de ustedes también aprendan de manera más visual. Yo soy también mucho de que si lo veo, lo aprendo, pero si lo escucho o lo leo, híjole, es bien difícil que lo pueda interpretar. Yo necesito estarlo haciendo o viendo a ver cómo lo hacen para poder aprender. No recuerdo cómo se llaman los términos de los diferentes tipos de aprendizaje, que unos aprenden escuchando, viendo, haciendo, el kinestésico y el no sé cuál y otros más visuales. La verdad, eso lo vi hace mucho, ya malamente yo no recuerdo los nombres, pero la gran mayoría de nosotros aprendemos más viendo y haciendo. Y eso es una forma también de aprender. Me daba mucha risa cuando una alumna una vez me dijo que si podía aprender a dibujar leyendo. Y le dije, ¿qué? Sí, maestro, un libro donde yo pueda leer y poder aprender a dibujar. Y yo así de que, ok, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No creo que exista, ¿no? Algo así. De que pues te puedes comprar un libro de cómo aprender a dibujar, las revistitas de dibujarte, ¿no? Y esas cosas. Le digo, pero en todas van a venir dibujitos. Dice, no, yo quiero un libro donde venga solo texto. Y yo así como que, eso no existe. Salte de aquí, le dije. Y sí se fue, sí la corrí. Y se fue. Ya no regresó. Le dije, no, chava, aquí aprendemos dibujando. Pero bueno, alumnos así no me gustan. Bien malos. Pero bueno, muchachos. Sí, o sea, yo le pregunté varias veces de que, o sea, ¿cómo? No me lo imagino que existe un libro que sea de solo texto para aprender a dibujar. No me lo imagino. Si se fijan también en mis clases, pues cuánto escribimos bien poquito o casi nada. Aquí no escribimos nada más que mi nombre. Firmen sus dibujos. Es el texto más bonito en una hoja. Su firma. Alberto Huichín García. Al rato que les pregunten, al rato los entrevistan a ustedes para preguntarles mi biografía, de que, a ver, alumnos del maestro Alberto Huichín García, descríbanlo, por favor, ¿cómo era? De que nada, me pues contaba puras historias bien raras, ¿no? Puras mentiras de seguro, van de decir. Pero bueno. Dice que va a haber en la posada. Fíjate que en la posada invitamos a Jimmy Hewlett. No, hombre, bueno, fuera.
No, hombre, confórmate con unas papitas y una coca, Juan Pablo. Va a haber unas papitas y una coca, pero cada quien las tiene que comprar. Recuerden que ya nada más nos queda la siguiente semana, muchachos. Espero que les haya gustado, que se hayan identificado un poquito con no tanto con la historia, sino con el estilo de la manera de cómo lo hace Jamie Hewlett en cuanto al dibujo y que sepan y que se enteren, muchachos, que no vas a lograr la perfección si no practicas. Recuerda que un día sin dibujar es un día perdido y hay que hacer las cosas con muchísima constancia. Hay quienes me preguntan y me da mucha risa cuando me preguntan que en cuánto tiempo logran aprender a dibujar. Y también me quedo así como que, ¿qué? O sea, no entiendo tu pregunta. ¿Y cuánto tiempo voy a aprender a dibujar un rostro? Le dije, necesitaría meterme a tu cerebro para ver cuántos caballos de fuerza y velocidad tienes de aprendizaje, pero no lo sé. Cada quien aprende a un ritmo diferente. Hay quienes se tardan un mes, 2 meses, un año, 3 años, 5 años, 10 años. O hay veces en que nunca aprendes en tu vida, ¿no? Dedícate a hacer otra cosa, nada, ¿cierto? Pero hay quienes se tardan muchísimo más, entonces esto es de constancia, muchachos, muchísima constancia. Y ya vimos un ejemplo de que Jimmy Hewlett, pues, desde muy niño empezó a dibujar. ¿Escucharon de la historia de que hizo su primer cómic de la Guerra de las Galaxias a los 8 o 9 años? A los 8 o 9 años, él vio la película y dijo, ay, está bien padre, ¿no? Los personajes voy a ponerme a dibujar, ¿no? Así los dibujos bien feillos, pero él hizo su propio cómic. No les da vergüenza que usted no tiene un cómic. Nada, ¿cierto? ¿Qué películas les gusta? Pónganse a hacer un cómic de eso, está padre, ¿no? Una vez hicimos un cómic precisamente de una película. Pero bueno, identifíquense, por favor, muchachos, conozcan artistas, conozcan ejemplos de diferentes estilos y sobre todo de actitudes y formas de hacer las cosas. Cuídense mucho, si ya sé, ya pasaron de las 7. Bueno, ya me voy, ya me está corriendo Avi. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Mañana recuerden que no hay clase hasta el lunes. Es una disculpa por no haber ofrecido la clase en la mañana. Ya no pasó nada, ¿verdad? Con el internet. ¿Quién me había dicho que se había cortado la imagen o no? O el audio que se escuchaba así medio raro. Carlos, ¿verdad? Ya no se escuchó, ya se arregló todo, ¿verdad? Ya ni me di cuenta. Pero bueno, espero que todo bien, dice Ivana. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos el lunes. Ya nada más nos queda una semana.